Ok, muchachos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, recuerden que la clase pasada vimos la definición de que era un proceso estocástico y, digamos, vimos ejemplos de procesos estocásticos que tenían la propiedad de ser estacionarios en el sentido estricto. Entonces, hoy estamos tratando de construir la definición de estacionariedad en el sentido débil o de segundo orden. Entonces, en ese orden de ideas, pues la clase pasada definimos, digamos, dos funciones, o definimos, sí, dos funciones. Una, la función de medias del proceso estocástico, que no era más que pues el valor esperado de cada una de las variables aleatorias, ¿cierto? En cada instante del tiempo, mientras que esta definición 2.8 nos definía la autocovarianza, la función de autocovarianza, como una función de dos argumentos, donde los argumentos R y S eran los instantes del tiempo. Entonces, pongámonos a pensar un momentico, vamos a hacer un poco de análisis acerca de esta definición. Entonces, aquí tenemos gamma X de R, S, no es más que la covarianza entre XR y XS, ¿cierto? Eso es lo que habíamos definido como la covarianza entre S y eso. Entonces, por ejemplo, supongamos que R es 1 y S es 2, entonces gamma X de 1, 2 no es más que la covarianza entre X1 y X2, ¿cierto? Si, por ejemplo, R es igual a 1 y S es igual a 3, pues entonces gamma X de 1, 3 representa la covarianza entre la variable aleatoria X en el tiempo, la variable aleatoria que está en el tiempo 1 y la variable aleatoria que está en el tiempo 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si digo, no sé, R igual a 2 y S igual a 3, pues esto hace referencia a la gamma X de 2, 3, no es más que la covarianza entre la variable aleatoria X que está en el tiempo 2 y la variable aleatoria X que está en el tiempo 3. ¿De acuerdo? A eso es lo que hacemos referencia con autocovarianza. Yo les hablaba a ustedes de que esta gama representa la autocovarianza del proceso XT. Entonces recuerden que la autocovarianza pues no es más que pues digamos que intenta medir el nivel de asociación estadística lineal que existe entre dos variables aleatorias, si ustedes observan aquí. ¿De acuerdo? El nombre de auto, ya lo habíamos dicho, auto es porque es, digamos, digamos, la misma variable aleatoria. O sea, la misma variable aleatoria. En ese sentido, la misma variable aleatoria, pues porque recuerde que uno tiene una variable de interés. Por ejemplo, si X es la precipitación y X en el tiempo T, por ejemplo, es la precipitación en el día T, pues entonces, por ejemplo, gamma de X 2, 3 representa la covarianza entre X2 y X3, ¿cierto? Y aquí lo que me está diciendo es cómo están asociadas linealmente las variables o la variable, sí, o las variables precipitación en el día 2, que le llamaremos X2, y la precipitación en el día 3, que la llamaremos X3. Pues a eso hace referencia esa cantidad, pues no sé, ese valor, esas dos pueden estar altamente asociadas o pueden estar débilmente asociadas. Eso depende, pues, si un día llueve, si un día llovió, pues, digamos, si en este día llovió,
y si están altamente asociadas, digamos directamente, entonces si en este día aumentó la precipitación, pues hay una alta probabilidad de que el valor de esta variable aleatoria también aumente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, esa es la manera en la cual nosotros hacemos referencia a la autocovarianza, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, señor. No, profe. Ok, gracias. Entonces, en eso de ideas, pues digamos que es lo que se entiende por la autocovarianza del proceso. Note que en el caso de la función, en el caso de la autocovarianza, en el caso de la función de medias, que hemos llamado mu de t igual al valor esperado de xt, es que lo que hay que pensar es en lo siguiente. Usted piense, por ejemplo, que permítame un segundo, en el tiempo, ahorita que voy a dibujar así, aquí en el tiempo 1, en el tiempo t igual a 1, lo que tenemos es lo siguiente. Y digamos que aquí tenemos la distribución de esa variable aleatoria, ¿sí? Y digamos que aquí está la media, aquí está la variable aleatoria de x1, aquí está mu1, la media de esa variable aleatoria. Pensemos ahora, en ese orden de ideas, que este es el tiempo 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la distribución, aquí está el espacio del estado de esa variable aleatoria, y digamos que para el tiempo 2, pues la distribución, digamos, no sé, es así. Entonces la media está por acá. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, no sé, en un tiempo t cualquiera, ese es el espacio del estado, o sea, los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Aquí está x de t y aquí aparece, no sé, la distribución, digamos que ahora es así. Aquí está mu de t en forma general. Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia, o sea, estos puntos de acá es lo que está haciendo referencia a la función de medias del proceso estocástico, ¿no? Y así, bueno, y aquí sucesivamente. ¿Me hago entender? Sí, profe. Vale, entonces, en ese orden de ideas, pues esas son las definiciones que tenemos hasta ahora. Con esas dos definiciones van a ser útiles o nos van a permitir definir la estacionariedad de segundo orden o la estacionariedad en el sentido débil. La estacionariedad de segundo orden, pues es una estacionariedad que, digamos, es mucho, digamos, no tiene tantas restricciones, no es tan restrictiva como la estacionariedad estricta, ¿de acuerdo? Y se le llama de segundo orden porque relaciona los dos primeros momentos, digamos, sí, los dos primeros momentos, entiendas aquí, primer momento media y segundo momento covarianza de las variables aleatorias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es la definición de estacionariedad en el sentido débil. Entonces, ¿qué es la definición? Que es la definición 2.9, esta que tenemos acá. ¿Me siguen? Entonces dice, el proceso estocástico x sub t es llamado estacionario en el sentido estricto o de segundo orden si sucede la primera cosa que tenemos acá, primera condición. Esta primera condición nos dice es que el segundo momento es finito para todo t, ¿de acuerdo? Esa es una propiedad técnica que la vamos a servir un poco más adelante. Que el primer momento, o sea, la función de medias, es una constante para todo t, ¿de acuerdo? Y el tercer supuesto, la tercera implicación que tiene es que gamma o sea, la función de autocovarianza digamos, evaluado en RIS es lo mismo, vale lo mismo que la variable aleatoria desplazada t periodos de tiempo.
¿de acuerdo? O para variables aleatorias que sean separadas o que se desplazaron de periodos de tiempo. O sea, porque recuerden aquí una cosa importante, gamma de XRS es que la covarianza entre entre X, por como está definido acá, es XR y XS, ¿cierto? Mientras que gamma de X R más T, S más T, no es más que la covarianza entre X sub R más T, XS más T. ¿De acuerdo? O sea, note que lo único que diferencia entre esta y esta es que están separados, digamos que se desplazaron de periodos de tiempo adelante o atrás, porque el t puede ser cualquier número entero, entonces puede desplazarse. Y lo que está diciendo es que ante la definición de estacionalidad estricta, lo que dice es que esos dos covarianzas son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Esa es la definición, esa es la definición, esa es la definición que se tiene en este caso de la función de autocovarianza o para que un proceso estocástico sea estacionario en el sentido débil. Entonces, tres condiciones bien importantes. Una condición técnica, primera, segundo momento debe ser finito, o sea, debe existir el segundo momento. Eso garantiza, por supuesto, que el primer momento también es finito. O sea, la segunda condición que estamos planteando acá, segunda condición, que segundo momento también es finito, pero además es constante para cada instante del tiempo, o sea, la media es la misma para todas las variables aleatorias. Y el tercer supuesto, la tercera condición para que sea estacionario en el sentido débil, es que gamma de RS sea lo mismo que gamma de R más T y S más T. O sea, lo que quiere decir es que las variables aleatorias, la covarianza entre las variables aleatorias X, R de S es la misma que si yo la desplazo para las variables aleatorias desplazadas de periodos de tiempo adelante o atrás. ¿De acuerdo? Esa es la idea intuitiva, o esa es la idea, vamos bien, esa es la definición, más bien, de lo que tenemos de estacionalidad en el sentido estricto, perdón, débil o de segundo orden. Vale la pena decir, una cosa importante acá, vale la pena decir la observación que tenemos acá, en la observación 3, ustedes pueden ver que aquí lo que dice es que si es estacionario en el sentido, que si es estacionario en el sentido estricto, si es estacionario en el sentido débil, pues, ¿qué va a pasar con esta autocovarianza? Pues vamos a ver que esta autocovarianza, la función en forma general, es una función de dos argumentos. ¿Qué va a pasar si estamos en el caso de estacionariedad estricta? Entonces, bajo estacionariedad débil o de segundo orden, lo que tenemos es lo siguiente, gamma de R, S, ¿de acuerdo? Gamma de R, S es igual a gamma de, X, R más T, S más T. Pero ¿esto qué es lo que quiere decir? Entonces, como esto es válido, esto es para todo, mire la definición, volvemos a la definición, mire que esto es válido para todo R, S y T. Entonces, en particular, esto es válido, recordemos que esto es válido, permítame aquí, esto es válido para todo R, S, T. Pues en particular, si hacemos T igual a menos S, ¿qué sucedería? En este caso, lo que sucedería es que gamma de X de R, S no es más por igualdad de la autocovarianza, vamos a, digamos, en vez de, aquí en esta parte que tenemos acá, en vez de tener T, vamos a reemplazar por menos S, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que nos queda es gamma de X, R menos S, y aquí S menos S. ¿Sí me siguen, muchachos? Esto es digamos, porque se cumple por la propiedad 3. Esto es cierto, ¿no? Y como eso es válido para cualquier T, pues en particular para cuando T es igual a menos S. ¿Me siguen? Sí, profe. Gracias. Entonces, en ese orden de ideas, pues haciendo cuenticas,
O sea, igualdad se cumple, vamos a ver qué pasa. Nuestro es gamma de x de r menos s y 0. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quiere decir en este caso. Esto es lo que quiere decir en este caso. Es que esta función que era de 2 argumentos se vuelve una función de un solo argumento, la cual por notación vamos a denotar a esto como gamma de x r menos s. ¿De acuerdo? ¿Qué es r menos s? ¿Qué es r menos s? Pues r menos s es la diferencia entre los tiempos r y s. ¿De acuerdo? La diferencia en ese caso. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? En conclusión, bajo estacionariedad débil, la función de autocovarianza gamma de x r, s es una función de un solo argumento y depende únicamente de quién? De la diferencia r menos s. Que de ahora en adelante, digamos, por notación casi universal, la vamos a llamar h. A la diferencia entre el tiempo r y el tiempo s. ¿De acuerdo? A la diferencia entre el tiempo r y el tiempo s. Entonces la vamos a llamar así. Y entonces gamma de x, r, s es igual, por notación, a gamma de x, r menos s. Y eso es igual entonces a gamma de x de h. Esto es para todo h que pertenece a los números enteros. H se le reconoce digamos, en el vocabulario de serie de tiempo, se le conoce como rezago. Pero el rezago no es más que la diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia entre los tiempos de dos variables aleatorias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero llegar aquí. Entonces, realmente, bajo estacionariedad de segundo orden, tenemos que la función de autocovarianza es una función de un argumento que la cual, o el cual más bien, no la cual, el cual es h. El cual es h y se llama, y se le llama el rezago. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, gamma de 1? O sea, esto es para h igual a 1. Significa gamma, o aquí hará referencia a gamma de 1. Pues gamma de 1 no es más que la covarianza entre variables aleatorias que están separadas a una distancia, distancia en el tiempo de una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo,
Oh, una cosa importante acá, y es que vamos a denotarlo de esta manera. O sea, gamma, en este caso, permítame, una cosa importante acá que yo no la escribí, pero gamma de esto es la covarianza entre, perdón, sí, entre x sub t más h y x sub t. Entonces, por notación, vamos a escribirlo de esta manera. O sea, gamma de h únicamente es la diferencia entre variables aleatorias, ¿de acuerdo? Perdón, por notación, permítame que yo lo tengo, lo escribí aquí mal, pero esto es xt y xt más h. ¿De acuerdo? O sea, el rezago, el h, es la diferencia entre las dos variables del tiempo, y lo que hacemos para obtener este h, la diferencia es tomar este momento del tiempo, t menos t más h, y restarle este instante en el tiempo, ¿de acuerdo? Que es t. Entonces, en este caso, t menos t se van y nos queda simplemente h, que es el rezago, ¿de acuerdo? O sea, vamos a leerlo de esa manera. ¿Me siguen? Entonces, en ese orden de ideas, para aclarar la notación que estamos llevando acá, pues gamma de 1 no es más que la covarianza entre ¿quién? Entre xt y xt más 1. Porque al hacer la diferencia entre este tiempo de acá y este tiempo de acá, nos da h igual a 1, que es el rezago. Entonces, esto se va a leer la autocovarianza de rezago 1, ¿de acuerdo? O de variables aleatorias que están a una diferencia en el tiempo, ¿de cuánto? De una unidad. Entonces, por ejemplo, esa covarianza, vamos a ver, por ejemplo, entre qué variables aleatorias son. Entonces, pensemos. Por ejemplo, sería entre x3, por ejemplo, esto sería ejemplos de la covarianza entre x2 y x3. La covarianza entre x, por ejemplo, 3 y x4. Y así sucesivamente. Podríamos decir, esto también sería la covarianza entre x, entre x menos 1 y x0. Perdón, entre x menos 1 y x0. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la parte interesante? Pues que todas estas covarianzas son exactamente la misma, ¿vale? La misma cantidad. ¿De acuerdo? Porque no depende del momento en el tiempo que estén. Esto es una cosa importante aquí. Entonces, una de las cosas importantes de acá, de cuando un proceso estocástico es estacionario en sentido débil, es que la autocovarianza no depende del instante en el tiempo en que estén las variables aleatorias, sino únicamente de la ¿qué? De la diferencia entre los tiempos de esas variables aleatorias. Claro, yo tengo que hablar de diferencias, pero eso, si h, que son los rezagos, son positivos, pues estaríamos hablando de una distancia. Pero pues permítame hablarlo así de esta manera, la diferencia entre los instantes del tiempo en el cual están ubicadas esas variables aleatorias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver si me entendieron. Si h es igual a 2 ahora, gamma de x de 2, o sea, la autocovarianza de rezago 2, no es más que la covarianza entre x sub t y x sub t más 2. Y entonces, por ejemplo, en este caso, me gustaría escuchar a Ivonne. La autocovarianza de rezago 2 para, si estamos hablando, ojo, estamos hablando de un proceso estocástico estacionario, la covarianza de rezago 2 sería, por ejemplo, la covarianza entre qué variables aleatorias. Ivonne. O Juan Felipe. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí. Sí. Sería entre x2 y x4. Por ejemplo, entre x2 y x4. Por ejemplo, entre quién y quién más. x3 y x5. x3 y x5.
X4 y X6. Y así sucesivamente, ¿no? También, por ejemplo, entre x menos 2 y x0, ¿no? Sí. O sea, note que la particularidad en todos los casos es que estas variables aleatorias están separados por una diferencia en el tiempo de ¿cuánto? De 2. Si hacemos la diferencia, 4 menos 2, si hacemos la diferencia, permítame, 4 menos 2, 5 menos 3, 6 menos 4, o 0 menos 2. ¿De acuerdo? Es en ese caso. Entonces, el rezago, que es esto que tenemos acá, es la diferencia en el tiempo en el cual están ubicadas las variables aleatorias. Y note que no importa que estas variables están ubicadas, mire que estas variables aleatorias están ubicadas en el tiempo 4, estas están ubicadas en el tiempo 3 y en el tiempo 5. No importa, mire que están ubicadas, no importa en qué instante del tiempo, lo importante para preservar la igualdad en las covarianzas es que las diferencias entre esos instantes del tiempo sean de h, este valor que estoy poniendo acá, que es el rezago. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿De acuerdo? Una cosa importante acá, ojo, aquí vamos a tener que utilizar una estandarización porque aquí el rezago, vamos a ver porque ya no recuerdo a lo largo de todo el, entonces aquí tengo, venga a ver, X temas, sí. Entonces vamos a ver notación, voy a ponerle notación de ahora en adelante, notación. Covarianza entre xt más, o a qué voy a referir, porque de ahora en adelante es que tengo aquí una equivocación en el libro, en la nota de clase que estoy haciendo. Gamma de x de h no es más que la covarianza entre x sub t más h y xt. O sea, no como la había definido anteriormente. Por notación voy a utilizar esta que tenemos acá. Entonces, note que aquí me van a disculpar, entonces, para hacer referencia a todo esto, entonces lo que vamos a hacer es intercambiar toda esta definición que teníamos acá. O sea, es la misma idea, lo que estoy poniendo aquí es xt más 1 y xt. Entonces aquí voy a volver otra vez acá, permítame, porque es que si quiero estandarizar la notación para después no estar equivocándome todo el tiempo con esto. Eso no hay una notación estándar, o sea, ¿a qué me refiero? No hay una simplificación o no nos hemos puesto de acuerdo a todos utilizar lo mismo. Aquí tenía, era 0 y aquí tenía menos 1, ¿cierto? Entonces, permítame que no quiero, estoy generando un poco de ruido, permítame acá, estoy generando un poco de ruido, pero es porque voy a utilizar esta notación todo el tiempo, entonces quiero hacer referencia a esto. Esto es x sub t más 2 con x sub t. Significa que esto es x4, x2, x5, x3, x6, x4, y aquí habíamos dicho que era x0 y x menos 2. Entonces aquí la diferencia h es 4 menos 2, la diferencia h aquí es 5 menos 3, la diferencia h aquí es 6 menos 4 y aquí la diferencia h es 0 menos 2, que es 2. ¿De acuerdo? Eso es para no digamos, a lo largo de todo el curso lo vamos a empezar a escribir de esa manera cuando hable de autocovarianza, ¿de acuerdo? En otros libros, ustedes pueden encontrar la parte interesante que va a venir es que con una propiedad que viene adelante que no importa yo cómo lo ponga, pero digamos que en algunas ocasiones, permítame acá, en unas ocasiones los libros también le llaman así, o lo escriben covarianza entre x sub t, como lo veníamos escribiendo antes, y x sub t más h.
Pero esto es una cosa únicamente de notación de cómo escribir, ¿de acuerdo? A ver, Camila me pregunta, ¿se puede decir que la diferencia entre la estacionalidad estricta y débil es que la estricta, sin importar el tamaño del rezagado, cumple la misma distribución, pero la débil es la misma covarianza? Eh, eh, Pues más o menos, sí. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que estricta debe cumplir, es una cosa que vamos a ver, que ahorita lo voy a decir, pero estricta lo que quiere decir en este caso, estricta, es que las distribuciones finitodimensionales, como lo decíamos antes, pues son invariantes ante desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos diciendo para estacionalidad estricta, débil, es que las covarianzas son invariantes ante qué? Ante traslaciones. Son invariantes a las traslaciones, o sea, no dependen del tiempo. ¿Listo? No depende del tiempo. Entonces, en este caso, bueno, y además que la media debe ser constante a lo largo de todo tiempo y que el segundo momento sea finito. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ahorita vamos a ver unos ejemplos para ver la diferencia entre una estacionalidad y la otra estacionalidad, ¿vale? Está cerca, es más o menos lo que tú dices, pero no es exactamente la única diferencia que existe en ese caso, Camila, ¿vale? Entre una y otra tipo de estacionalidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdóneme un poco la confusión por la anotación, pero lo debía hacer porque pues es la anotación que vamos a utilizar a lo largo de todo, digamos, de todo digamos, las notas de clase o el curso. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, aquí una cosa importante, observación, para que el proceso estocástico o sea, esto es como una forma de decirlo, para que el proceso estocástico sea estacionario en el sentido estricto, perdón, en el sentido débil, o de segundo orden, se debe cumplir que la media de las variables aleatorias no depende del tiempo y que la función de autocovarianza del proceso no depende tampoco del tiempo, sino únicamente ¿de quién? Del rezago h. Y entiéndase rezago como la diferencia en el tiempo de las variables aleatorias, ¿de acuerdo? En la diferencia en el tiempo en el cual se encuentran ubicadas las variables aleatorias de interés, ¿de acuerdo? Esta es la forma como uno podría recordar la estacionalidad débil, en palabras. Qué pena, profe. ¿Qué significa el FACO? Qué pena. Función de autocovarianza. Ah, ok. Gracias. FACB. ¿Te acuerdas que aquí lo habíamos escrito en la definición FACB? Sí, maestro, sí. Ya me acordé. Profe, ¿podemos mirar la observación? Es que la estaba copiando y... Sí. Gracias. ¿Alguien conoce a Mateo Córdoba Toro?
Es que me acaba de escribir un correo diciéndome que no se ha podido conectar. Bueno, ya después les responderé. ¿Listos, muchachos? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 2.11, que que aparece acá. Entonces primero vamos a definir un proceso y vamos a definir ese proceso estocástico. Vamos a mirar si ese proceso es estacionario o no es estacionario en el sentido débil. Entonces vamos a definir un proceso estocástico. Le vamos a considerar, en este caso, considere un proceso estocástico ZT, ¿de acuerdo? ZT. Diremos que el proceso es ruido blanco, o sea, este proceso ZT se le conoce o se le llama ruido blanco, se le da el nombre, se le pone esa chapa, se le pone ese adjetivo de ruido blanco, si satisface dos condiciones. La primera condición es que el valor esperado de ZT es igual a 0 para todo T. Y segundo, la función de autocovarianza viene escrita de esta manera. Aquí debió haber escrito explícitamente Z es de gamma de Z para indicar que es del proceso Z. Pero bueno, digamos cuando no hay problema, no es necesario ponerle el subíndice, este Z que aparece acá. Pero digamos de esta manera. Entonces lo que está diciendo es que la función de autocovarianza del proceso de Z va a valer 0 si S es diferente de T. O sea, si las variables están en instantes del tiempo diferentes, si las variables están en instantes del tiempo diferentes, pues la covarianza entre ellas vale 0. Pero si están en el mismo instante del tiempo, es sigma cuadrado de Z. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta aquí, y que es lo que resolvemos acá, es ZT un proceso estacionario en el sentido débil. Y entonces chequemos las condiciones. Vamos a empezar con la segunda condición y luego vamos a mirar que las demás también se satisfacen. Entonces, la segunda condición, ¿la media depende del tiempo o la media de las variables aleatorias de este proceso es igual para todo instante del tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, es igual. Es igual porque en todos los casos ¿vale cuánto? 0. Vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, no depende del tiempo, como dice Camila. Vale 0 para cada instante del tiempo. Entonces, digamos que por la misma definición del proceso, pues la segunda condición de estacionariedad, que recordemos que la segunda condición de estacionariedad es, mire, aquí la tenemos. ¿De acuerdo? No va a depender del tiempo. Ahora, la segunda condición es que la función de autocovarianza no debe depender del tiempo. Eso es lo que finalmente nosotros debemos tratar de probar, que la función de autocovarianza no depende del tiempo, sino únicamente del rezago. Y entiéndase el rezago, vuelvo y resalto aquí, rezago es la diferencia entre los tiempos de las variables aleatorias que yo estoy midiendo, la autocovarianza. Entonces, veamos acá. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, computemos covarianza de ZT más H y ZT. Entonces, pues claramente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de la definición que tenemos, ¿qué pasa? Vale 0 si el rezago es diferente de 0. ¿Sí o no? ¿Me siguen, muchachos? Sí, señor. O sea, por ejemplo, si tomamos variables aleatorias ZT más 1 y ZT, pues su asociación estadística es ¿qué? Es 0. Si tomamos variables aleatorias ZT más 2 y ZT, la covarianza entre ellas vale 0. Si tomamos ZT más 3 y ZT, la covarianza entre ellas vale 0.
Entonces, por eso, si el rezago es diferente de 0, la covarianza vale 0. ¿De acuerdo? Si H es igual a 0, o sea, si la covarianza, perdón, si la distancia, o sea, la diferencia entre las variables aleatorias es 0, la autocovarianza vale sigma cuadrado de z. Note que en este caso, la covarianza no depende de quién. No depende del tiempo. ¿Únicamente de quién? Únicamente de H, que es el rezago. Ah, claro. Pues aquí uno no ve claramente la dependencia de H, pero es que, digamos, si H es diferente de 0, pues siempre va a valer 0. O sea, son no autocorrelacionadas, no hay estructura de correlación entre ellas, pero si H es igual a 0, la covarianza entre ellos es Z. Perdón, es sigma cuadrado de Z. Perdón, sigma cuadrado de Z. Entonces, segunda condición, ¿se satisface o no se satisface? Sí se satisface. ¿Está claro por qué sí se satisface la segunda condición? ¿O hay alguna duda ahí? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora, ¿será que el segundo momento es finito? O sea, porque me falta probar la primera propiedad. La primera propiedad lo que me dice es, oiga, segundo momento debe ser finito. ¿Cómo probamos que el segundo momento sea finito? Entonces, voy a darles una ayuda y ustedes me dicen si sí o si no. Entonces, covarianza entre ZT más H y ZT para cuando H es igual a 0 es igual a la covarianza entre ZT y ZT. O sea, entre la variable aleatoria y ella misma en el mismo instante del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe, que es la varianza. Que Ujú. esto es la varianza de ZT. Y que por definición es ¿cuánto? Sigma cuadrado de Z. Sigma cuadrado de Z. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué es la varianza de una variable aleatoria? Pues la varianza ustedes recordarán que es el valor esperado de xt al cuadrado menos el valor esperado, perdón, de zt al cuadrado por el valor el segundo momento todo al cuadrado. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Si esto es un número real, ¿de acuerdo? Si esto es un número real, lo que significa es que entonces esta expresión de acá todo es un número real. O sea, es un número finito, es un número real, es una cantidad finita, es un número real. Entonces lo que significa es que toda esta cantidad es un número real. Si esto de acá es un número real, es porque entonces necesariamente este de acá es un número real y este de acá es un número real. O sea, esto pertenece a los reales y esto pertenece a los reales. ¿Sí o no? Y pertenecer a los reales, lo que quiere decir es que es finito. O sea, es finito. Es finito. Y esto es lo que queríamos demostrar, que esta cantidad de aquí es finita. Entonces, trivialmente, si la varianza existe, pues el segundo momento de la variable aleatoria existe, es lo que estamos diciendo. ¿Me siguen? Entonces, se satisface trivialmente que el segundo momento de esa variable aleatoria es finito. Con lo cual, el proceso ZT, que es el proceso ruido blanco, que hemos llamado de esa manera, note que lo hemos llamado así, ruido blanco. El proceso ruido blanco es un proceso que es ¿qué? Estacionario en el sentido estricto. Entonces, el proceso
el proceso ruido blanco es estacionario, perdón, en el sentido débil. ¿Me siguen? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí. Es que no termino de comprender por qué la covariancia de Z de T más H de ZT es igual a la covariancia de ZT con ZT. No. ¿Me repite la pregunta porque no te entendí? Ahí en esa parte no termino de entender en la primera partecita porque la covariancia de ZT exactamente esa es igual a la covariancia de ZT con ZT. No, pero no te entiendo. Es que esto de acá es igual a esto de acá es igual a esto si h es igual a cero. Ah, ok, listo, ya, ahora sí. No había Sí. visto la chis. No, esto es si h es igual a cero. O sea, para Ah, h ok. igual a cero, covarianza ZT más h y ZT es la covarianza entre ZT y ZT, que es la varianza de ZT. Sí, señor, ya. ¿De Ya, acuerdo? ya vi el H. Muchas gracias. Claro, aquí me toca escribir si h es igual a cero. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, el proceso ruido blanco, en palabras castizas, el proceso ruido blanco es un proceso que tiene media cero para cada instante del tiempo, o sea, las variables aleatorias tienen media cero para cada instante del tiempo, y la función de autocovarianza se satisface, cumple esta condición. ¿Y esta condición cómo se entiende? Pues que son no autocorrelacionados y las variables aleatorias están separadas a una cierta distancia, para cualquier distancia, para cualquier diferencia en el tiempo, o sea, para cualquier rezago, eso es lo que quiere decir, para cualquier rezago, o más bien, con lo que decimos aquí, para cualquier rezago diferente de cero, la autocovarianza es cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si las variables aleatorias están separadas a una cierta diferencia, pues entonces no hay estructura de autocorrelación entre esas variables aleatorias. Y si es cero, pues a esto es lo que corresponde como la varianza. En general, note que en general, una observación, en general, si h es igual a cero, covarianza entre x sub t más h y x sub t es igual a la covarianza entre x sub t y x sub t, y eso siempre es la varianza de x sub t, que es gamma de x de cero. Para procesos estocásticos estacionarios. O sea, en procesos estocásticos estacionarios, gamma de cero hace referencia a ¿quién? A la varianza del proceso. Y además la parte interesante es que esa varianza, gamma de x de cero, que es varianza de x sub t, es invariante en el tiempo. Interesante, ¿no? Cuando un proceso estocástico estacionario, pues resulta en esa situación. ¿Me siguen? Vale, correcto. Entonces, a este proceso, ZT, que es ruido blanco, lo denotaremos de esta forma. Entonces, esto se lee, ZT es un proceso ruido blanco 0, sigma cuadrado Z. No es que se distribuya ruido blanco. Entonces diremos, lo leeremos así. ZT es un proceso ruido blanco de media cero y varianza sigma cuadrado de Z. Entonces, cuando se entiende, cuando escriba esto, lo que quiere decir es que se cumplen estas dos condiciones que aparecen acá. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Vale. Veamos el ejemplo 212. Veamos el ejemplo 212. El ejemplo 212, ¿qué dice? El ejemplo 212, vamos a definir nuestro proceso estocástico, ¿de acuerdo? Es tal que las variables aleatorias son independientes. Entiéndase, lo que estamos diciendo es que el proceso estocástico, las variables aleatorias de ese proceso son independientes. ¿Eso qué significa? O sea, ¿a qué se hace referencia con que sean independientes? Pues que si usted toma un grupito finito de esas variables aleatorias, ellos se satisfacen la propiedad de independencia. Cualquier subconjunto finito de variables aleatorias de ese proceso estocástico tiene la propiedad de ser independiente, ¿de acuerdo? A eso me refiero cuando digo que X sub t es un proceso tal que las variables aleatorias son independientes. Entonces, esa es la primera propiedad que tiene ese proceso X que vamos a definir. Es un conjunto de variables aleatorias, una sucesión de variables aleatorias que son independientes. Y además tienen la siguiente propiedad, pues que para cada t, la distribución, ahí sí, la distribución de las variables aleatorias es la siguiente. Si t es impar, se distribuye como una exponencial. Pero si t es par, se distribuye como una ¿qué? Como una normal de media 1 y varianza 1. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿es xt estacionario en el sentido estricto? ¿En el sentido débil? Y entonces les transmito la pregunta a ustedes. En sentido estricto no, en sentido débil sí. Bueno, en el sentido estricto, ¿por qué no, David? Porque dependiendo del t, los xt tienen diferente distribución, entonces ya no se cumpliría el supuesto que necesita para que sea en sentido estricto. Ok, entonces sí, está muy claro lo que acaba de decir David. Ustedes recuerdan la definición de estacionariedad estricta, ¿no? Que la vimos ayer. La estacionariedad estricta debe cumplirse que para vectores aleatorios de cualquier dimensión, o sea, dimensión 1, 2, 3, 4, de cualquier dimensión, para vectores aleatorios de cualquier dimensión, se satisface que las distribuciones son invariantes en el tiempo. Entonces, esto lo que quiere decir es que, voy a hacer un paréntesis acá, esto lo que quiere decir es que si fuera estacionario en el sentido estricto, entonces xt, la distribución de la variable aleatoria xt, debería tener la misma distribución de xt más 1, debería tener la misma distribución de x, no, perdón, voy a hacerlo más fácil así, para hacerlo así. De x0, x1 debería ser la misma distribución que x2 y así sucesivamente. Y esto para aquí para atrás. Debería tener la misma distribución para hacer esta, digamos, para ser estacionario en el sentido estricto, debería cumplirse esta condición. Bueno, además de la invarianza en el tiempo de los vectores aleatorios bidimensionales, tridimensionales y de cualquier vector de cualquier dimensión. Pero en particular debería satisfacerse esta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como acaba de decir David, pues lo que sucede es que esta señora de acá, par, este señor de acá, impar, este señor de acá, el tiempo, par, y así sucesivamente. La distribución de Valeria, ¿cuál sería? De esta variable aleatoria, según la definición. Exponencial con lambda igual a 1. Exponencial con lambda igual a 1.
la distribución, Kevin Alejandro, de esta variable aleatoria, ¿cuál sería? Normal. Normal, de media 1 y varianza 1, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Miller, la distribución de esta, ¿cuál sería? Del número 2, profe, Sí, señor. es par normal 1, 1. ¿Cómo? Normal. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, recuerden, vamos acá. Impar, exponencial, par, normal. Entonces, normal, esta será una normal, esta será una normal, esta será una exponencial, esta será una normal y así sucesivamente. Entonces, ¿ellas tienen la misma distribución? Pues no, ¿cierto? Entonces, XT no es estacionario en el sentido estricto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿será estacionario en el sentido débil? Sí, señor. Y, por ejemplo, Jason, ¿qué crees tú? Sí, pues digamos, mirando las condiciones, pues el valor esperado es igual dependiendo, sin importar el tiempo, ¿no? ¿Es igual a qué? Igual a 1. Es igual a 1, correcto, perfecto. Entonces la condición 2 de estacionalidad se cumple. Sí, y Entonces, vamos, gracias Jason, voy a preguntarle a otra persona. Camila Andrea, Señor. vamos con la tercera condición, ¿cierto? Inclusive podríamos atender de una vez la primera condición. Varianza de xt, ¿cuánto da? Para cada t. Te pongo el ejercicio aquí. Varianza de xt es igual a 1, entonces pues no cambiaría si cambia en el tiempo. Ok, o sea, esto es 1 para todo t. Para todo t y esto es para todo t. Esto es lo que quiere decir entonces, esto implica necesariamente que el segundo momento de xt es finito. Entonces, pum, primera condición se satisface. A ver, muy bien, gracias Camila. Tercera condición, ¿y Cristina está? Jonathan, ayúdeme con la tercera. Es la correlación entre... La covarianza. Ujú. La covarianza entre que su T más H y que su T. Ajá. ¿Y cómo sería? Dependiendo del H, o sea, digamos, si es 1, una va a ser la normal y otra va a ser la exponencial. Esa Uy. No, 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 no. La covarianza, ¿sí? Sí, la covarianza. ¿Cómo sería? O sea, por la definición como tal, con el valor esperado o el valor... No, pero pensemos, recuerde la propiedad que tiene. Estas variables aleatorias son tales que son variables aleatorias independientes. Entonces, empecemos a probar. Digamos que h sea igual a 1. ¿Cómo sería la covarianza entre x sub t más 1 y x sub t? Y, digamos, uno no podría suponer que, digamos, una va a ser impar y la otra va a ser par, es decir, que se van a distribuir de forma diferente las dos variables. Bueno, sí, usted puede hacer eso.
Pero mi pregunta, sí, y está bien que lo pienses de esa manera, pero no se deje distraer. Vamos a computar la covarianza entre esta variable y esta variable. Ah, sí, que son variables independientes, que fue Ajá, lo que puso de entrada. Ah, correcto. sí, sí, señor. ¿Cuánto da esa covarianza? 0, 0, obviamente. correcto. Si h es igual a 2, covarianza entre xt más 2 y xt, ¿cuánto va a valer? 0. En cambio también. Entonces, lo que quiere decir es que para cualquier h diferente de 0, o sea, para cualquier rezago, es decir, para cualquier diferencia de esas variables en el tiempo, de esas variables aleatorias, su covarianza vale ¿cuánto? 0. 0. Ahora, si h es igual a 0, entonces acabamos de computarla, ¿no? Covarianza entre x sub t y x sub t es la varianza de xt. ¿Y eso cuánto vale? Dijimos que valía 1. Valía 1, entonces vale 1. Pregunta, ¿esta covarianza depende del tiempo? No, profe. No No. depende del tiempo. No depende del tiempo. ¿Qué puedo decir entonces en de resumidas cuentas, Juan Felipe Jiménez? Pues en conclusión, el proceso es estacionario en sentido débil. Correcto. Este escenario en el sentido débil o de segundo orden. Recuerden que aquí, entiéndase de segundo orden, es porque está relacionado con los dos primeros momentos. Entiéndase primer momento la media, entiéndase segundo momento las covarianzas. ¿De acuerdo? Segundo momento las covarianzas. ¿Listo? Hoy no vamos a hacer receso porque vamos a terminar 3:30, entonces no vamos a hacer receso. ¿Listo? Profe, una pregunta, digamos, si la varianza sí dependiera del tiempo, ¿aún sería un proceso estacionario en el sentido débil? No, no, porque una condición interesante que yo la puse acá, y esta observación que está aquí, es que en general si h es igual a 0, entonces covarianza de esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto, para procesos estocásticos estacionarios. Es decir, la varianza de x sub t no depende, es invariante en el tiempo, o sea, no depende del tiempo. Si dependiera del tiempo, entonces automáticamente no sería estacionario el proceso. Ah, listo, sí, por la tercera condición, sí. Sí, sí, esa es una consecuencia inmediata de la tercera condición, que la varianza tiene que ser invariante también en el tiempo. Ah, listo. Es un buen ejercicio, ¿no? Listo. Con esto, una cosa importante acá, con esto, una cosa interesante acá es que, perdón, no, acá. Me voy a saltar un poquitico a lo que tengo acá y voy a la nota 2.15 antes de volver a los ejemplos. La nota 2.15 dice aquí, ¿existe alguna relación entre los dos tipos de estacionalidad? Es decir, una implica a la otra. O sea, ¿será que estacionalidad estricta implica la débil? ¿O será que la débil implica la estricta? ¿O será que será un sí solamente sí? Pues la respuesta es que sí, sí hay una relación entre ellas. Siempre la estacionalidad estricta, perdón, a cambiar de colorcito, ay Dios, siempre la estacionalidad estricta implica la débil, asumiendo que tanto el primero como el segundo momento sean finitos. Bueno, realmente es suficiente con decir que el segundo momento sea finito. Y ese es un buen ejercicio que a ustedes les queda como tarea. Comprobar que esa es una primera tarea, estacionariedad estricta implica estacionariedad débil.
Es una primera tarea. ¿De acuerdo? Ahora, la otra, ¿será que estacionalidad débil implica estacionalidad estricta? No, profe. No, y el contraejemplo es este que tenemos acá, ¿no? Ajá, el que acabamos de hacer, sí, señor. Porque ese proceso es estacionario en el sentido débil, pero no es estacionario en el sentido estricto. Porque todas las distribuciones, pues, unidimensionales no son iguales. Solamente hay un caso, y con esto vamos a hacer, con esto cerraríamos la clase de hoy. Solamente con la definición 2.16 solo habría un caso en el cual la estacionalidad estricta más otra cosa implica estacionalidad, la estacionalidad débil más otra cosa implica estacionalidad estricta. Y es el supuesto de gaussianidad, que lo vamos a explicar al final de la clase. ¿De acuerdo? La propiedad de ser gaussiano. Entonces, tarea, ejercicio ejemplo 2.3, quiero que lo repliquen. Yo no lo voy a hacer acá, pero ahí está muy bien especificado para que ustedes lo repliquen, por favor. ¿De acuerdo? Vale, maestro. Y yo les voy a dejar también unos ejercicios ahorita en el Classroom o más tarde en el Classroom para que empiecen a probar si hay algunos procesos, o sea, así como con el ejercicio, con el ejemplo 2.13, como con el ejemplo 2.12, como en el ejemplo 2.11, si un proceso definido de cierta manera es estacionario en el sentido débil. Note que este proceso que estamos definiendo acá es A coseno de teta t por B seno de teta t. Es como si fuera una función donde A y B son variables aleatorias. Pero son como un proceso sinusoidal, un proceso de especie sinusoidal, donde los coeficientes son los que son aleatorios en este caso, ¿de acuerdo? Son variables aleatorias. Entonces, me voy a centrar en el ejemplo 2.14, que este ejemplo es bien interesante. Entonces, hasta ahora, a un único proceso le hemos dado un nombre, que es al proceso ruido blanco. Cuando uno le pone nombre a ciertas cosas, es porque son importantes y se van a utilizar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, el proceso ruido blanco es un proceso bien importante que lo vamos a utilizar un poco más adelante. A este otro proceso también le vamos a dar nombre. También va a ser importante un poco más adelante, pero también, digamos, va a ser importante. Y vamos a definir un proceso ST que se llama la caminata aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso ST, que se llama la caminata aleatoria, se define de la siguiente manera. O sea, el proceso ST se define a través de otro proceso XT, que es un proceso IID. Entonces, vamos a definir, basados en un proceso IID de media cero y varianza sigma cuadrado, a través de ese proceso XT vamos a definir un nuevo proceso que se llama el proceso ST, que tiene el nombre de caminata aleatoria. Y ese proceso ST se define como una suma acumulativa X1 más X2 más XT, o sea, una suma acumulativa hasta el tiempo T, ¿de acuerdo? Donde S de 0 va a ser 0. O sea, la variable aleatoria que se degenera en 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ese proceso estocástico si es estacionario digamos, si es estacionario en el sentido débil. Porque, pues, si es estacionario en el sentido débil, uno podría tratar de probar si es estacionario en el sentido estricto. Pero si ni siquiera es estacionario en el sentido débil, pues no hay que aspirar a probar ni siquiera que es estacionario en el sentido estricto. Entonces vamos a chequear la estacionalidad débil de ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces,
lo primero que se va a chequear aquí, lo primero que se va a chequear acá es el valor esperado. Y entonces, el valor esperado de la caminata aleatoria, en este caso, pues es el valor esperado de S en el tiempo t, que es como lo estamos especificando acá. Y por definición, el valor esperado de S en el tiempo t va a ser x1 más x2 más xt. ¿De acuerdo? x1, x2, xt. Entonces, ese valor esperado es igual a 0. Y eso es igual a 0 para todo t. Entonces, lo que está diciendo es que la caminata aleatoria tiene media 0 para cada instante del tiempo. Chévere, ¿no? O sea, primera condición se satisface. Ahora vamos a computar la covarianza entre ST más H y ST. Realmente aquí debería, yo realmente aquí debería escribir, realmente realmente este símbolo no debería utilizarlo, sino directamente debo utilizar la covarianza entre ST más H y ST. No es que esté mal, sino que no lo debería utilizar porque, digamos, por algunas razones, pero por ahora, bueno, aunque no está mal, lo voy a dejar ahí por ahora, pues para que no cause un poco de ruido. Entonces vamos a computar la covarianza entre ST más H y ST. ¿Me siguen? O sea, vamos a utilizar, a mirar si esa covarianza depende o no depende del tiempo. Entonces, vamos a ver la covarianza entre ST más H y ST, pues escribamos qué es ST más H. Pues ST más H es la suma de x1, x2, xt más 1 hasta xt más H, ¿cierto? Y ST lo dejamos así, no expandimos, digamos, la definición de qué es ST. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O hay alguna pregunta? Sí, todo bien. Por mi parte. Luego, vamos a ver. La suma desde x1 hasta xt, ¿qué será? Pues es la definición de ST. Entonces lo que vamos a escribir aquí, que es esta covarianza que quedó escrita aquí, vamos a reescribirla como la covarianza de ST, que es lo que hay de aquí hasta acá, más xt más 1 hasta xt más h y con ST. ¿De acuerdo? Ahí no hay nada raro, solamente estamos reescribiendo qué es ST más h y lo que queda finalmente es que ST más h no es más que ST y la suma sumado con xt más 1 hasta xt más h y su covarianza pues se va a hacer toda esta parte de acá con esta de acá. Ahora, vamos a utilizar, para ir de aquí a acá, vamos a utilizar la propiedad de linealidad o bilinealidad que tiene la covarianza. O sea, la covarianza tiene la característica de ser bilineal. O sea, es lineal en los dos argumentos. Entonces vamos a utilizar la linealidad en uno de los argumentos. Entonces esto queda la covarianza entre ST y ST, que es esta primera parte. Luego la covarianza entre xt más 1 y Z y ST, la covarianza entre xt más 2 y ST y la covarianza entre xt más h y ST. ¿De acuerdo? Y vamos a probar vamos a mirar por qué es que todas estas covarianzas valen 0. Obviamente esta covarianza que no vale 0 porque es entre ST y ST, esa es la varianza de ST. Pero vamos a chequear que efectivamente todas estas valen 0. ¿Por qué valen 0? Todas esas covarianzas. Son independientes. Entonces, veamos. Sí, básicamente es por la independencia de las xt. Entonces, chequemos. Covarianza entre xt más 1 y st. Recordemos, covarianza entre xt más 1 y st. St es S1, perdón, es x1 más x2 más xt. Note que por la linealidad, esto es covarianza entre xt más 1 y x1 más la covarianza entre xt más 1 y x2 más puntos suspensivos, la covarianza entre xt más 1 y xt. Entonces, ahora sí, por la independencia,
note que la covarianza entre xt más 1 y x1, pues es 0. Vale 0. Esta también vale 0 por la independencia entre las variables aleatorias, y esta en cambio también es 0 por la independencia de las variables aleatorias. O sea, esta variable aleatoria está adelantada en el tiempo con respecto a todas estas variables aleatorias que están acá. Por eso es que va a dar, la covarianza va a dar 0. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, el mismo argumento podemos utilizar para computar la covarianza entre xt más 2 y st, porque si ustedes observan, la covarianza entre xt más 2 y st, pues es lo mismo, covarianza entre xt más 2 y x1 más x2 más xt. Esta variable de acá, si ustedes observan, esta variable de acá está adelantada en el tiempo con respecto a todas estas de acá. O sea, están en tiempos diferentes que todas esas variables de ahí. Por tanto, su covarianza va a valer 0. Entonces, esa es la razón de por qué todas estas covarianzas que aparecen acá, esta y esta, valen 0. ¿Me sigue? Sí. Sí, señor. Muy bien. Sí. Ahora, entonces, lo que hemos probado hasta ahora es que la covarianza, realmente lo que hemos probado hasta el momento es que, lo que se ha probado hasta ahora es que la covarianza entre st más h y st es pues la covarianza entre st y st, que no es más que la varianza de ¿quién? De st. ¿Cómo computamos la varianza de st? Pues bueno, varianza de, esto me queda S1, perdón, de ST. ¿Cómo nos queda la varianza de ST? Pues, ¿cuál es la definición de ST? De la caminata aleatoria en el tiempo t. Pues es x1 más x2 más xt. Es la suma de esas varianzas que aparecen ahí. ¿Sí o no? ¿Y cómo nos queda esa varianza de esa suma? Kevin, Alejandro. Esa es la suma de las varianzas, porque son independientes. Correcto, es la suma de las varianzas. Entonces es varianza de x1 más la varianza de x2 más punto suspensivo la varianza de xt. ¿Cierto? ¿Y la varianza de x1 cuánto es? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Más sigma cuadrado. Más sigma cuadrado. ¿Cuántas veces sigma cuadrado? Pues t veces sigma cuadrado, que es esta expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? En pocas palabras, lo que se ha demostrado acá, en pocas palabras, es que la covarianza entre xt más h y xt es t veces sigma cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, depende la covarianza entre las variables depende del tiempo t. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La covarianza depende. Pues no sería estacionario. Entonces, ST, o sea, la caminata aleatoria no es estacionario en el sentido
débil. Profe, ¿es la covarianza de la variable aleatoria X o de la variable S? No, perdón, yo estoy mal. Sí, es S, de la caminata aleatoria. Discúlpeme. Sí, es la covarianza de la caminata aleatoria. O sea, la covarianza de la caminata aleatoria depende de T. De hecho, este debe ser sigma cuadrado. O sea, la caminata aleatoria es un proceso no estacionario. ¿De acuerdo? ¿Alguna profe. pregunta hasta ahí? Muy bien, gracias, Valeria. Entonces, ya, es que, bueno, entonces no es estacionario, entonces el proceso no es, claro, digamos que como la débil no implica la estricta, pues ni siquiera es estacionario en el sentido estricto tampoco, ¿de acuerdo? Listo. Deme un minuto. Bien. Entonces, para ir terminando la clase del día de hoy, vamos a entrar aquí a la definición. Vamos a entrar a la definición 2.16 y con esto y con una recomendación final, con un par de cosas finales, terminamos la clase. Entonces vamos a ver la definición 2.16 y es la definición de un proceso llamado gaussiano. Entonces diremos que un proceso XT es llamado gaussiano si los vectores n-dimensionales que yo pueda conformar con variables aleatorias del proceso, si esos vectores n-dimensionales tienen distribución normal multivariada no singular, entonces ese proceso es llamado gaussiano. ¿De acuerdo? Pues entendamos esa definición de gaussianidad. Entonces, proceso estocástico gaussiano. Entonces, para que sea gaussiano, la primera cosa importante es que las variables aleatorias x1, x2, x3, cada una de estas variables aleatorias, permítame, pues por supuesto también x0, x-1, todas esas variables aleatorias tienen la misma distribución, ¿de acuerdo? Y
todas estas variables aleatorias son una normal. Entonces, esto es una normal. Esta de acá es una normal. Por ahora voy a poner así. Es una normal con media mu menos 1 y varianza sigma cuadrado menos 1. Esta mu sub 0, sigma cuadrado sub 0. Mu sub 1, sigma cuadrado sub 1. Y así sucesivamente. Todas son normales. Perdón. Esta es sub 2. Y así sucesivamente. Entonces, para que un proceso sea gaussiano, las variables aleatorias unidimensionales todas deben ser normales. Pero no solo eso, las unidimensionales, sino que también las bidimensionales, o sea, por ejemplo, x1 y x2, estas, todas las que usted pueda conformar bidimensionales con variables del proceso, por ejemplo, x1 con x3, x1, perdón, yo aquí tengo un error. No es que tengan la misma distribución. Todas tienen distribución normal, pero no necesariamente tienen la misma ¿qué? Media y la misma varianza. Yo aquí cometí un error, aquí no puede ser igualdad. Lo que está diciendo acá es que cualquier vector aleatorio bidimensional que usted arme con variables del proceso, todas estas variables aleatorias son normales bivariadas. Todas ellas. Y así sucesivamente. Es decir, si yo conformo ahora vectores aleatorios tridimensionales, ellos son normales, ellos tienen distribución, esos vectores aleatorios deben tener distribución normal, trivariada y así sucesivamente, para yo poderlo llamar proceso gaussiano. ¿Me hago entender? ¿A qué se refiere con un proceso gaussiano? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, si un proceso es gaussiano, entonces, dicho de esta manera, si xt es gaussiano y estacionario en el sentido débil, entonces xt es estacionario estricto. Entonces se desprende que hay que ponerle gaussianidad para que haya estacionalidad de tipo estricta. Dime, Johnny. Profe, una preguntita. ¿Y se necesita las trivariadas, las cuatrivariadas, solamente bivariadas? No, por eso digo que así sucesivamente. Ok, vale, profe. Las bivariadas, las trivariadas, las cuatro variadas, las cinco variadas, o sea, todos los vectores aleatorios n-dimensionales que usted pueda conformar ahí tienen que tener distribución normal. No necesariamente con la misma medida y con la misma matriz de covarianzas, pero deben tener distribución normal, multivariada. O n-variada, mejor dicho. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, dos tareas más adicionales a esto. Primero, del libro de Bradwell y Davis, bueno, ¿de cuál libro? Bueno, de la página 40, ejercicios, van a ser todos los ejercicios 1.7, pero es que del libro de Bradwell y Davis hay dos versiones, digamos, dos versiones no. Hay dos libros escritos por Bradwell y Davis. Entonces, ¿a cuál estoy haciendo referencia acá? Me voy a ir a la última página para señalar cuál es el libro de Bradwell y Davis que ustedes deben consultar para hacer los libros. Este de acá. Perdón. El de la referencia número 1. ¿De acuerdo? De ese libro, en la página 40, los ejercicios 1.7, por favor, le pido que los lleven a cabo. Esos son ejercicios que tienen que ver
con digamos, comprobar si algunos procesos que se definen ahí son o no estacionarios en el sentido débil. ¿De acuerdo? Esa es una parte de la tarea, además de las que ya he venido dejando. ¿Listo? Y lo otro, la otra parte de la tarea, es un ejercicio de simulación. ¿Qué vamos a hacer de ejercicio de simulación? Vamos a hacer ejercicio de simulación muy facilito. Ustedes, permítanme, me voy a volver acá. ¿Recuerdan la definición de la caminata aleatoria, cierto? La que acabamos de hacer. La caminata aleatoria. O sea, las sumas acumulativas desde 1 hasta t. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que simulen cómo son las trayectorias muestrales de la caminata aleatoria. ¿Cómo van a hacer eso? Pues muy fácil. Van a simular una muestra, por ejemplo, de tamaño, esta la vamos a dejar así, de tamaño n igual a 500. ¿Me hago entender? Una muestra aleatoria de n igual a 500. No sé, pueden utilizar una cosa importante es que debe cumplir las condiciones de la caminata aleatoria, de media cero y varianza sigma cuadrado, no importa de qué distribución. Entonces, por ejemplo, la más fácil es una normal de media cero y varianza sigma cuadrado, no sé, aquí le pueden poner 1, le pueden poner 4, le pueden poner la que quieran ustedes, la varianza que ustedes quieran, porque la varianza no importa. La varianza es sigma cuadrado, pero la media sí debe ser 0. Entonces puede ser distribución normal, puede ser, por ejemplo, una t-student, que la t-student tiene distribución, tiene media 0 en este caso, no, y varianza no importa, pero digamos por facilidad puede ser la normal. Entonces aquí tenemos x1, x2, x3, hasta x500. Todos saben simular muestras de una normal, ¿no? Por ejemplo, igual a 1. ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Bueno, y con esto supongamos que es una realización del proceso XT. Es una realización del proceso XT. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a generar la realización del proceso ST. Entonces, S minúscula 0 va a ser 0. S minúscula 1 va a ser X1. S minúscula 2 va a ser X1 más X2. ¿Cuál X1 y X2? Pues estas dos que simularon acá. ¿Qué va a ser S3? Va a ser X1 más X2 más X3. Y así sucesivamente. ST pues va a ser X1 más X2 más XT. Y mi idea es que en la próxima clase ustedes me muestren, yo voy a pasar a alguno de ustedes, voy a arrancar la clase con eso, a ver que me muestren cómo son las trayectorias. Si son, por ejemplo, trayectorias bien bonitas así, como estables, o son trayectorias como así. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Recuerden que ustedes deben traer preparadas las clases, entonces yo les sugiero que para la siguiente clase, adicionalmente, pues ya tienen la harta tarea, tienen derecho a descansar el fin de semana, claro que estamos empezando de semestre, pero pues tienen derecho a descansar el fin de semana, pero ya tienen también tareita que pueden ir adelantando. Entonces, les recomiendo que lean página 20 hasta la página, la siguiente clase creo que vamos a hacer, sí, creo que vamos a alcanzar a hacer hasta la página 27. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor.